Bienvenido a este especial de Con la Luz. Estamos grabando este 3 de agosto del 2022, pero vamos a transmitir luego a través de nuestras redes sociales. Hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado a quien además le cabe aquel dicho de adeco es adeco hasta que se muera. Y estoy hablando con el doctor Carlos Canache Mata, quien toda su vida ha pertenecido al Partido Acción Democrática y que hoy a los 95 años pues acaba de publicar un libro sobre Rómulo Betancourt, y sobre él vamos a hablar no solamente sobre la figura de Rómulo Betancourt, sino sobre el papel del Partido Acción Democrática en la historia de Venezuela. Bienvenido, doctor Carlos Canache Mata, a este especial de Con la Luz. Muy buenas tardes, Lumeli. Estamos a tu orden para contestarte todas las preguntas que tengas a bien hacerme. Es muy placentero para mí poder celebrar esta entrevista. Espero pues tus preguntas. Muchísimas gracias. Estamos haciendo esta entrevista vía digital y por tanto de verdad que agradezco muchísimo el tiempo del doctor Canache Mata y al equipo con el que estamos trabajando. Doctor, usted fue sobreviviente de la dictadura de Pérez Jiménez, fue forjador también de la democracia en Venezuela y toda su vida trabajando por la política y la democracia en Venezuela. Ha dicho en otras entrevistas que su vocación realmente es la política. Hoy, luego de estos 22 años de haber sido elegido en su momento Hugo Chávez y después de todo el cambio después de su fallecimiento y con la llegada de Nicolás Maduro al poder, me gustaría que compartiera con nuestra audiencia cómo califica usted este periodo de estos últimos 22 años en Venezuela. Ya Venezuela viene soportando desde hace más de 23 años este régimen despótico que está absolutamente al margen del Estado de Derecho. La libertad de expresión ha sido masacrada. Hay más de 300 presos políticos. Los partidos tienen limitaciones para su organización y para manifestar sus puntos de vista sobre los problemas nacionales. Por otra parte, la economía está presentando síntomas inflacionarios importantes. Vi hace un momento en internet que en el mes de junio hubo una tasa mensual del 15%, cuando en otros países, cuando se tiene una tasa tan alta de 15% en el año, hay alarma. Aquí es al mes. De todas maneras, la esperanza, de acuerdo con lo que quedó en la caja de Pandora, es lo último que se pierde. Y en cualquier momento puede que se produzca el cambio que Venezuela desea y necesita desde hace tiempo. Hablando de la esperanza y de la esperanza de un cambio, ¿cómo imagina usted que puede darse ese cambio? Porque recientemente los estudios de opinión pues muestran que hay una especie de desafección hacia la política, muestran que no hay un liderazgo en los factores democráticos y de oposición que sea sólido. ¿Cómo usted piensa que se pudiera dar este cambio? En un país donde exista normalidad, el cambio se produciría por la vía electoral, tal como está previsto en el texto constitucional. Realizarse elecciones en las cuales participen todos los partidos políticos sin prohibiciones o limitaciones de ninguna especie. Ya sabemos que judicialmente están intervenidos los partidos más importantes que tiene Venezuela: Acción Democrática,
COPEI, primero justicia y voluntad popular. El régimen, a través del Tribunal Supremo de Justicia, ha intervenido esos partidos y ha colocado al frente de ellos a grupos de dirigentes que están manipulados por el propio gobierno. De tal manera que hay esta seria limitación para que se exprese el pueblo a través de la vía electoral para escoger sus gobernantes. La otra posibilidad, la otra alternativa para que se produzca el cambio sería porque el régimen sea obligado por las Fuerzas Armadas Nacionales a respetar la Constitución y a realizar unas elecciones de manera transparente y limpia. Pero hasta ahora hemos visto que las Fuerzas Armadas Nacionales no han cumplido con ese mandato constitucional que tiene de que intervenga solo para hacer respetar el Estado de Derecho. Hay definiciones sobre el tipo de régimen que hay en Venezuela, pero a mí me gustaría que una persona con su conocimiento de la política y de la práctica de la política y también del derecho nos dijera cómo califica usted el sistema político que hay en este momento en Venezuela. El sistema político que está viviendo Venezuela es un sistema político antidemocrático que no respeta ni la Constitución ni las leyes que desarrollan los artículos de la Constitución. Es un régimen que además tiene el desprecio por parte de la comunidad internacional. La gran mayoría de los países de la comunidad democrática mundial no reconoce al régimen de Maduro por su carácter dictatorial y, por el contrario, están reconociendo y apoyando como el gobierno legítimo el que dirige Juan Guaidó. De tal manera que no hay pues duda de que no hay en Venezuela un régimen democrático. Pero, como dije antes, los esfuerzos no deben cesar. Hay que continuar hasta lograr la recuperación de las libertades públicas en nuestro país. ¿Cómo explicar la situación política de Venezuela con un gobierno interino que, según algunos, pues ya está a punto de cesar porque no tiene capacidad real de actuar dentro del país? Y en contraste, el gobierno de Maduro pues se muestra aparentemente sólido. Creo haber escuchado de que habría que plantearse en qué forma podemos salir del régimen. Han venido celebrándose conversaciones entre representantes del gobierno y representantes de las fuerzas democráticas de oposición en México, pero esas conversaciones se interrumpieron por la extradición que se hizo de Alex Saab por parte de Estados Unidos, y hasta ahora, a pesar de que varios sectores de la comunidad internacional han estado presionando para que se restablezcan esas conversaciones, hasta ahora no se ha llegado a ninguna conclusión. Por eso, pues, habrá que seguir insistiendo a ver si el régimen accede a estas conversaciones y, sobre todo, que se realicen en términos y en condiciones que de ninguna manera signifiquen limitaciones para los dialogantes por parte de la oposición. Gracias. Escribió un libro sobre Rómulo Betancourt. Usted también ha sido protagonista de la historia política del país. ¿Por qué dedica este tiempo a publicar este libro? Publicándose capítulos por capítulo a través de los medios de comunicación escritos.
en los portales digitales. Y tiene unas 600 páginas, 66 capítulos. En ellos analizo las luchas de Rómulo Betancourt que comenzaron cuando la generación del 28 entró a la historia en la lucha contra la dictadura de Juan Vicente Gómez. En ese entonces Rómulo Betancourt, que tenía en 1928 tenía apenas 20 años, escribió luego en 1931 el famoso Plan de Barranquilla, que es un análisis de la historiografía venezolana. En ese entonces se utilizaron las categorías del materialismo histórico. Rómulo tenía pues aproximaciones con el marxismo en ese entonces. Y allí está en ese Plan de Barranquilla el antecedente, el germen de lo que después llegó a ser Acción Democrática. Rómulo Betancourt, después que muere Gómez en 1935, regresa al país y frente al gobierno de López Contreras mantuvo pues una actitud crítica, pero no de oposición intransigente, y formó el PDN en la clandestinidad, Partido Democrático Nacional, que fue el que luego se transformó en Acción Democrática cuando, concluido el gobierno del general López Contreras, se inició el gobierno de Medina. Se funda Acción Democrática el 13 de septiembre de 1941, hace oposición al régimen y luego, como se opuso el presidente Medina a que la reforma constitucional que se estaba discutiendo en el año 44 se estableciera el sufragio universal, directo y secreto para la escogencia de su sucesor, como hubo esa negativa, entonces se produjo el movimiento cívico-militar del 18 de octubre del 45. Rómulo Betancourt por primera vez fue presidente, de facto en este caso, presidente de la República, y allí, bajo ese gobierno de la Junta Revolucionaria de Gobierno que él presidía, se aprobó la Constitución de 1947 y allí se estableció el sufragio universal para escoger los presidentes de la República. Y se terminó con la funesta costumbre y tradición que existía de que el presidente de ejercicio escogía a dedo a quien debía ser el sucesor. Y no lo elegía el pueblo, sino que lo elegía el Congreso Nacional. El presidente Medina, a través de su partido PDB, indicaba: nuestro candidato es Ángel Biagini, y entonces el Congreso iba a escoger a Ángel Biagini. Antes Acción Democrática hizo esfuerzo para llegar a un entendimiento y apoyó la candidatura de Diógenes Escalante, pero desgraciadamente, como todos recordamos, padeció una dolencia mental el doctor Escalante y se frustró esa alternativa. Y como se escogió a Biagini, que no era un candidato que garantizaba lo que garantizaba Escalante, de que a los 2 años del gobierno que él empezara a presidir se iban a celebrar elecciones y se iba a modificar la Constitución para establecer ese sufragio. Bueno, después Rómulo Betancourt fue presidente constitucional y durante su periodo tuvo que enfrentar más de 20 golpes de Estado, más de 20 intentonas y un terrible atentado personal que por poco le quita la vida. Pero todos esos obstáculos fueron superados por Betancourt y por eso, con toda razón, él salvó la democracia y se le puede llamar el padre de la democracia venezolana. Me gustaría que me comentara sobre su posición acerca de si Acción Democrática
la Acción Democrática de hoy, de 2022, pues sigue alineada con esos principios de la tesis política del PDN que dio luz a la Acción Democrática originaria. Bueno, Acción Democrática está viviendo pues en el clima, en la atmósfera de este gobierno que no respeta a los partidos políticos y sigue existiendo como una realidad, como dice la frase que todo el mundo conoce, Acción Democrática es un partido que no va a perecer. No realiza elecciones internas desde hace algún tiempo y por eso el único partido, la única Acción Democrática verdadera es la que dirige Isabel Carmona como presidenta de Acción Democrática y Henry Ramos Alú como secretario general. Va a realizar elecciones internas para escoger los organismos directivos de la organización a todos los niveles. Yo participé junto con Henry Ramos y otros dirigentes del partido hace poco más de un mes en una asamblea pública en un hotel de aquí de la capital de la República y allí el compañero Ramos manifestó que estaban ya adelantándose gestiones internamente para realizar esas elecciones a fin de renovar los organismos directivos del partido a todos los niveles. Yo creo que ese paso se va a dar. ¿Y usted cree que, que Acción Democrática va a participar en elecciones primarias internas para escoger un eventual candidato o candidata a las elecciones del 2024? Cuando se realicen las elecciones en el año 24 para escoger el nuevo presidente de la República, los partidos pues nos aprestaremos a presentar una candidatura que represente a toda la oposición democrática de Venezuela y así poder derrotar a este gobierno. Y cualquier intento fraudulento que tenga el gobierno debe ser enfrentado resuelta y categóricamente por el pueblo venezolano para derrotarlo. Tiene que imperar la voluntad del pueblo, no el fraude que imponga el gobierno. De los aportes que han hecho los partidos políticos pues a la historia del país hemos hablado, pero me gustaría saber qué reflexión hay sobre el comportamiento de los partidos políticos tradicionales y la llegada al poder de una persona como fue Hugo Chávez. Una de las grandes fallas que en su comportamiento político han tenido los partidos democráticos de la oposición es la falta de unidad. Ha habido rivalidades, intereses grupales, partidistas, que se han puesto por encima, en muchas ocasiones, por encima del interés nacional. De allí que se impone que la fuerza democrática de la oposición se unifiquen y tengan posiciones que no provoquen desaliento y desesperanza en el ánimo de la opinión pública. Eso es lo que está planteado en el seno de la oposición. Digamos que usted ha sido una persona que siempre ha destacado que ha ejercido la política de manera honesta. En este momento, el gobierno interino, encabezado por Guaidó, está siendo cuestionado en el manejo de los activos de Venezuela en el exterior. ¿Qué evaluación ha hecho usted sobre este tema? Sí ha habido críticas algunas críticas a ciertas actividades de parte de la oposición, de parte del gobierno provisional que preside Guaidó. Ha habido críticas con respecto al manejo de Sigo, ha habido críticas con respecto al
manejo de monómeros. Hay un problema pendiente de las reservas de oro que están en Londres, en el Banco de Londres, pero hubo una decisión de pocos días atrás donde se reconoce que esas reservas de oro las podrá manejar el gobierno de Guaidó, pero no el gobierno de Maduro. Sin embargo, se está pendiente de una ulterior decisión para que pueda acceder a esas reservas de oro el gobierno de Guaidó. El gobierno de Guaidó ha tenido pues limitaciones financieras importantes por razones obvias, pero de todas maneras sigue contando con el respaldo de más de 50 gobiernos de la comunidad internacional democrática. ¿Cómo evalúa usted el rol que ha jugado Estados Unidos en estos 3 últimos años sobre Venezuela? El gobierno de Biden ha mantenido la posición de reconocimiento como gobierno legítimo de Venezuela, el que preside Juan Guaidó. Ha mantenido las sanciones. Vinieron representantes del gobierno de Estados Unidos a Venezuela hace cosa de 2, 3, 4 semanas para conversar sobre la posibilidad de que los problemas de petroleros que se han presentado como consecuencia de la guerra de Rusia contra Ucrania, se ha consultado la posibilidad de que Venezuela pudiera entonces suplir las deficiencias que en el mercado petrolero se han presentado por esas circunstancias. Realmente no significa una rectificación o una modificación de la política sancionatoria que se ha venido manteniendo frente al gobierno, sino que ante esta emergencia que se ha presentado sobre todo en Europa por la insuficiencia del suministro petrolero que antes recibía, la posibilidad de flexibilizar un poco eso en lo que respecta al petróleo, esa política sancionatoria en lo que respecta al petróleo. Hasta ahora, pues, se está en ese proceso de conversaciones. Sigamos volviendo un poco a Rómulo Betancourt. Usted nos comentaba que pues Rómulo cuando en su juventud pues tenía un pensamiento alineado con el marxismo. Hay un cambio hacia el centro, hacia la socialdemocracia. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo usted que estuvo cerca lo vio? Bueno, Rómulo Betancourt, cuando escribió en marzo de 1931 el Plan de Barranquilla, ya marcó diferencias, distancias con el comunismo, con el marxismo. No olvidemos que en aquel entonces, como lo dice él en su libro Venezuela, Política y Petróleo, en esos años iniciales de la década del 30, el marxismo tenía una gran fuerza. Estaba ya en el poder en la Unión Soviética, y hubo un momento dado en que el marxismo llegó a estar gobernando en la tercera parte, en países que cubrían la tercera parte de la población mundial. Rómulo, sin embargo, nunca estuvo de acuerdo con que la política del partido comunista estuviese subordinada a las órdenes de la Tercera Internacional, a las órdenes de Moscú. Y después, en la concepción misma de la lucha contra la dictadura de Gómez, Rómulo planteó de que lo que se necesitaba es que en el país existiera un partido uniclasista, solo de la clase obrera, y más en un país que no tenía todavía desarrollo industrial,
y la clase proletaria u obrera era muy exigua, sino que debía ser un partido policlasista, donde estuvieran representados los campesinos, que era una población mayoritaria en el país, estuvieran representados los obreros y que estuviesen también las clases medias formando parte de ese partido. Un partido policlasista, antifeudal, planteaba en su definición doctrinaria también ese calificativo, antifeudal para enfrentar y atacar la estructura latifundista de la tenencia de la tierra existente en Venezuela. Y además antifeudal, un partido antiimperialista, porque sabíamos que se había producido la penetración imperialista del capital extranjero en nuestra principal riqueza, los hidrocarburos. Por eso nos definíamos también de que el régimen, de que el gobierno democrático de Venezuela debía tener una mayor participación en los proventos, es decir, en los beneficios de la industria petrolera, y que en su momento oportuno se llegara a la nacionalización. Justamente ese momento oportuno se presentó en 1975, 1976, y fue bajo otro gobierno de Acción Democrática, presidido en esa ocasión por Carlos Andrés Pérez, cuando se sancionó, se aprobó la nacionalización de nuestra principal industria, que se hizo efectiva a partir del 1 de enero de 1976. En una entrevista usted hablaba de las diferencias que hubo justamente con Estados Unidos, no solamente por la nacionalización, sino por tomas de decisiones alineadas con la visión antiimperialista. ¿Ha cambiado la posición de Acción Democrática frente a los Estados Unidos, digamos, frente a esa imagen de Estados Unidos como imperio? No, se ha mantenido siempre una posición, primero, de reclamar que el Estado venezolano tuviese una participación mayor en los beneficios, en los proventos, en los beneficios que generaba la industria petrolera nacional. Y además éramos opuestos a que se hiciesen limitaciones a las importaciones venezolanas que hacía Estados Unidos de nuestro petróleo. Estados Unidos en muchas ocasiones accedía, en otras mantenía su punto de vista, pero en definitiva siempre manejamos con prudencia esa política antiimperialista, consciente como estábamos que el principal ingreso que percibía el país para el fisco nacional era el ingreso proveniente de la explotación petrolera. Rómulo Betancourt le dedicó mucho tiempo al estudio del problema del petróleo venezolano. Por eso su libro más importante, Venezuela, se llama Venezuela, Política y Petróleo, donde hace los planteamientos fundamentales que Acción Democrática siempre ha tenido frente a nuestra principal industria. También se hicieron esfuerzos notables durante los gobiernos de Acción Democrática y también en los gobiernos que dirigió el Partido Social Cristiano Copey, a fin de que se diversificara la economía nacional a través de una política de industrialización y a través de una política de desarrollo agrícola, de manera de que tuviera el fisco otros renglones de ingresos y no dependiéramos, como hemos venido dependiendo en forma fundamental, de los ingresos petroleros. Este régimen, el régimen usurpador que está en Miraflores, ha puesto a un lado esa política de diversificación de la economía nacional y en vez de haberse disminuido la dependencia petrolera, esta se ha acrecentado casi en forma exponencial.
Gracias. Seguimos en la conversación con el doctor Carlos Canache Mata. Doctor, ¿cuáles cree usted que fueron los errores de los partidos políticos, de las dirigencias, de las élites de Venezuela que terminaron propiciando la llegada de Chávez al poder? Bueno, Chávez, después del intento de golpe del 4 de febrero de 1992, tenía una puntuación muy baja en todas las encuestas que se realizaban en el país. Debemos recordar que en ese entonces quien aparecía punteando la simpatía de la opinión popular era la ex Miss de Venezuela, Irene Sáez. Los partidos políticos más importantes vieron cómo poco a poco, y sobre todo cuando cayeron los precios del petróleo a mediados del año 98, la candidatura de Chávez, que al comienzo tenía muy pocos puntos, 4, 5, 6 puntos, fue creciendo, creciendo. Y ante la candidatura de Irene Sáez, que es una ex Miss Venezuela, pero que no era una líder político, lideresa política importante, con manejo de la situación política nacional. Y nosotros mismos, Acción Democrática, escogió como candidato presidencial al compañero Luis Alfaro Usero, que estaba muy bajo en las encuestas, y que nosotros teníamos la esperanza de que con el paso del tiempo y a medida que se aproximara, se acercara la fecha de las elecciones, iba a mejorar sus posiciones en esas encuestas, y no fue así. Nosotros ganamos, Acción Democrática obtuvo la primera votación frente al MBR, que era el partido de Chávez en ese entonces, y frente a los demás partidos, para las elecciones para los congresantes. Fuimos la primera fuerza, que se realizó como poco más de un mes antes de la elección presidencial. Sin embargo, después, cuando fuimos a la elección presidencial, tuvimos que retirar la candidatura de Alfaro y apoyamos la candidatura de Salas Romer. Y eso, en la base del partido, no creo que llegó a ser aceptada. Y realmente, desde mi punto de vista, y así también muchos analistas políticos lo han dicho, con votos de Acción Democrática, en vista de que ya Acción Democrática no tenía un candidato propio, sino un candidato que era independiente y simpatizante de Copey, era el que estábamos apoyando. En vista de eso, yo creo que mucha gente de Acción Democrática votó por Chávez, que en aquel entonces no se sabía lo que después iba a ser. Acción Democrática, pues, perdió el poder, y la democracia venezolana perdió el poder y lo ganó Chávez, porque estaban dadas esas circunstancias que acabo de señalar. No tener un candidato propio de arrastre popular y haber, pues, apostado a favor de la candidatura de Salas Romer, que no despertaba entusiasmo popular. Doctor Canache, pero esas candidaturas, tanto la de Salas Romer como la de Irene Sáez, parecían responder a un cuestionamiento de los venezolanos por el desempeño de los partidos políticos, incluso antes del 98. ¿Esto usted cómo lo evaluaron ustedes desde Acción Democrática? Yo creo que fue cuestión fundamentalmente del impacto de las candidaturas en la opinión pública. Había críticas a las gestiones de los partidos políticos, pero
Fíjense que, tal como dije minutos atrás, Acción Democrática obtuvo la primera votación por encima del MBR en las elecciones de los diputados y senadores al Congreso Nacional, que apenas se realizó un mes antes de la elección presidencial. Después, donde perdimos fue en la elección presidencial, porque allí Acción Democrática y COPEI habíamos fallado en la escogencia de nuestro candidato presidencial. Primero COPEI con la candidatura de Irene Sáez, después Acción Democrática con la candidatura de Alfaro Usero, y después con el retiro de esas candidaturas y el apoyo de la candidatura de Sala Romer. Pero Acción Democrática había obtenido la primera votación y la mayor representación parlamentaria en las elecciones, y apenas un mes antes de la elección presidencial de Chávez se habían efectuado en el país. A mí me gustaría saber si ha habido alguna reflexión autocrítica sobre ese desempeño en general de los partidos antes del 98. Lo digo incluso, doctor. Sí, Acción Democrática ha reconocido en muchas ocasiones que incurrió en errores tácticos y estratégicos. Siempre como seres humanos, y los seres humanos son los que integran los partidos políticos, hay la posibilidad del error. Nosotros pues admitimos que el triunfo de Chávez se debió también en buena parte a esas fallas que tuvimos en nuestro comportamiento político. ¿Y usted cree que realmente haya posibilidades de restablecer la negociación de México? Hasta ahora no se han negado, no se han rechazado de manera definitiva esas posibilidades. Las conversaciones, los contactos han continuado. Hemos visto que ha habido entrevistas de Gerardo Blay, que es el que encabeza esa delegación para las conversaciones con el régimen, entrevistas de Blay con el representante del gobierno, pero hasta ahora eso no ha coagulado definitivamente. Pero las puertas siguen abiertas, la posibilidad sigue existiendo. Doctor, ya vamos a cerrar la conversación y muy agradecido por el tiempo, la paciencia. Usted al principio habló de la esperanza, bueno, como esta última virtud que se quedó en la caja de Pandora. También me gustaría que para cerrar esta conversación nos hable de qué puede mantener a los venezolanos esperanzados en que en algún momento se pueda producir un cambio en el país. Yo creo que hay motivos y razones para que conservemos la esperanza y la fe en de que podemos salir de esta situación por vías pacíficas y normales y dentro del marco del Estado de Derecho. La presión que realizan los países democráticos del mundo, la comunidad internacional, para que el gobierno flexibilice su política dictatorial y abra un compás para que se celebren elecciones transparentes, esas presiones se van a mantener, tanto por Estados Unidos como por la comunidad europea. Es seguro que las presiones de la comunidad internacional no van a desaparecer y el régimen, ante esas presiones, puede verse obligado a modificar su conducta, esa conducta que ha venido manteniendo hasta ahora. Lo que indica que en unas elecciones que no estén regimentadas, que no sean intervenidas fraudulentamente por el CNE, ese 18% que tiene de respaldo el régimen en la encuesta, indicaría que va a una derrota segura. Y el triunfo de la democracia se podría lograr
sin duda alguna. Doctor Canache, pero usted también dijo en la conversación que hemos tenido, pues que la Fuerza Armada no ha cumplido con su rol de hacer respetar la Constitución. Y pareciese que mientras la Fuerza Armada mantenga una posición así, pues hay poco espacio para los demócratas. Sí, las Fuerzas Armadas hasta ahora han venido estando al servicio del régimen. Ha sido la guardia pretoriana del gobierno personalista y despótico de Nicolás Maduro, como lo había sido antes del régimen dictatorial de Chávez. Hemos visto cómo ahora, en este mes, pasado mes de julio, Maduro ratificó por enésima vez a Padrino López en el Ministerio de la Defensa. Creo que ya perdí la cuenta de los años y de cuántas veces ha sido reelecto, sin antecedentes que eso hubiera ocurrido antes en las Fuerzas Armadas Nacionales, cuando se escoge, pues, o se renueva o ratifica el ministro de la Defensa. Padrino López ha estado realmente al servicio de la dictadura. Por eso Maduro lo mantiene allí. Pero las Fuerzas Armadas son siempre un mundo donde hay muchas incógnitas. Nadie, por ejemplo, esperaba que se produjera el movimiento cívico-militar del 18 de octubre del 45. Y se produjo. También el 23 de enero de 1958, la participación directa de las Fuerzas Armadas junto con los movimientos de protesta popular que se realizaban en Caracas, en todos los barrios de Caracas y también en otras ciudades del país. También eso confluyó y produjo el 23 de enero. De tal manera que siempre hay una incógnita, una gran pregunta que pesa sobre la cabeza de las Fuerzas Armadas. Allí, en cualquier momento, puede pasar cualquier cosa. Ya, ahora sí, parece que a lo mejor vamos a cerrar la conversación. Usted empezó en la política muy joven. ¿Y qué piensa de la juventud ahora que tal vez no tenga esa misma vocación política? ¿O cuál ha sido su relación con jóvenes y qué piensa de esa juventud? Sí, los partidos antes tenían asociaciones juveniles donde se iban formando los nuevos líderes partidistas. Por ejemplo, cuando yo entré en Acción Democrática, había ya formado parte de la llamada AJB, Asociación de la Juventud Venezolana. El Partido Comunista tenía la Federación Juvenil. Ahora los partidos no tienen esas escuelas de formación que antes sí tenían. Y esto es muy importante, porque no solamente esas asociaciones servían de cantera para la formación de las nuevas generaciones de líderes partidistas, sino que también eran espacios en los cuales se formaban doctrinariamente los nuevos militantes del partido. Habían conferencias, foros, congresos para discutir las cuestiones ideológicas de la organización. Esas cosas se han descuidado en buena parte por los partidos políticos y ojalá se vuelva a esa práctica. Bueno, muchísimas gracias al doctor Canache Mata. Quisiera saber si usted cree que hay algo que le gustaría compartir con nuestra audiencia, pues le dejo los micrófonos abiertos para que lo comparta. Bueno, muchas gracias, Luz Meli, por la entrevista que hemos celebrado.
Te deseo pues que sigas cosechando éxito en tu carrera periodística y puede contar también conmigo, siempre como un amigo. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Ha sido una conversación que me hubiera gustado que la hiciéramos en persona, porque entendemos todo el tema tecnológico, las dificultades que hay, pero también el tema tecnológico ha permitido que hagamos esta conversación pese a la distancia que tenemos. Así que muchísimas gracias. Ojalá pronto se den también las condiciones y las posibilidades para que nos podamos ver en Venezuela y podamos celebrar la entrevista en forma personal. Así es. Gracias, doctor.